¿Qué tal, alumnos de la institución educativa La Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Es un deseo de su profesor Padilla y de parte de la institución. Hoy con el lema "Hoy me quedo en casa", vamos a dar inicio a una clase llamada La cultura romana. El periodo de la República Romana se denomina República al segundo periodo de la historia romana, el cual inicia desde la expulsión de Tarquino el Soberbio en el año 509 a.C. hasta el año 29 a.C., en el que Octavio se hizo emperador con el nombre de Augusto. En esta etapa de Roma se convierte en la primera potencia del antiguo mundo, con numerosas colonias en Europa, Asia y África, gracias a su política expansionista y al hecho de contar con un poderoso ejército disciplinado y muy bien organizado. La organización política de este periodo llamado República estaba constituido por el Senado. Durante la República el Senado era la misma institución que en la monarquía. Sus funciones eran de consulta y asesoramiento a los cónsules. En este sentido, dirigía la administración interna y política externa del gobierno romano. Las asambleas o comicios estaba dada por una asamblea curial. Era la institución más antigua, conformada por la reunión de los patricios, convocada por el rey, que se reunía al pie del Capitolio. La asamblea centurial era una asamblea militar que se reunía con grupos de 100 hombres, que eran los jefes de cada grupo, que se llamaban centurión, ¿no? Jefes de 100 hombres, a quien se le llamaba centurión en estado de guerra. La asamblea tribal era la asamblea de la plebe, agrupadas por tribus, presidida por el tribuno, ¿ya? Sus acuerdos o plebiscitos tenían carácter de ley. Luego tenemos las magistraturas. Dentro de las magistraturas estaban los cónsules del mando supremo militar. Luego tenían los censores, que realizaban los censos o empadronamiento de las personas y viviendas y se encargaban de esta manera de la administración, pues, de los bienes de Roma. Los cuestores recaudaban los impuestos y administraban el tesoro público dentro de lo que es Roma. Los pretores, que impartían justicia tanto civil y militar. Los ediles, que hoy día conocemos como municipalidades y que se encargaban del cuidado de las ciudades. Los tribunos, que presidían la asamblea tribal. La política de expansión de Roma se debió a que el ejército romano era la institución principal de la guerra y las conquistas. Lo integraban los ciudadanos comprendidos entre los 17 y 46 años. Ellos conformaban la Guardia Nacional. En un principio solamente lo integraban sus filas los patricios. Posteriormente se admitieron a los plebeyos y a los aliados. El ejército estaba organizado en legiones de 6.200 hombres cada una y luchaba en forma cerrada con mucha mayor eficiencia que las falanges griegas. Con esta poderosa maquinaria no solo conquistó territorios, sino también supo imponer la autoridad de Roma en diversos lugares. La conquista de la península itálica, la conquista del Mediterráneo occidental y la conquista del Mediterráneo oriental son las máximas atribuciones que se le da a este periodo romano, que se le conoce como república, ¿ya? Vamos a ver cada una de estas campañas militares que desarrolló Roma en Europa. La conquista de la península itálica se desarrolla entre los años 510 a los años 220 a.C. La expansión de Roma se inicia con la conquista de los pueblos que vivían dentro de la península itálica, y entre estos pueblos pues figuraban los latinos, que habitaban la llanura de Lacio,
fueron convertidos en colonos y como tales suministraban hombres para el ejército romano. También estaban la región de los samnitas, que habitaban en las comarcas montañosas del centro de Italia y habían formado un estado poderoso, conquistando lo que es la Campania y otros territorios situados al sur de la península. Esta invasión originó la guerra con los romanos, quienes se impusieron al final ocupando la Campania, las montañas centrales y Apulia, que es una de las penínsulas de Italia, porque la otra es Calabria, la única llanura fértil del lado oriental que le servía de provisionamiento para el Imperio Romano. Luego tenemos los etruscos, que también eran habitantes que vivían al norte de Roma, y estos, acosados por los galos del norte y los romanos del sur, fueron anexados a la República. Por último tenemos al territorio de la Magna Gracia, que era la parte sur de la península itálica. Ante el avance arrollador de los romanos, Tarento contrató un ejército de mercenarios al mando de Piro, el rey de Épiro. Este legendario personaje, además de los 25.000 soldados que contaba su ejército, traía una gran novedad: el uso de elefantes, los cuales aplastaban a las legiones romanas. Pero esta estrategia no le sirvió de mucho, porque Pirro, después de sus victorias iniciales, fue vencido en Benevento y se retiró a su país. Roma logra expandirse por toda la península itálica y preparar su expansión en el Mediterráneo, lo cual le llevaría a enfrentarse a los cartagineses o a Cartago, que eran descendientes de los fenicios por el control comercial del mar Mediterráneo. Los hermanos Graco y sus obras. Después de estos triunfos que tuvo Roma, entran en conflicto con los plebeyos, ya que piden que se les dé mayores atribuciones y mayores derechos dentro del Estado romano. Tengan en cuenta que un plebeyo no tenía derecho a opinar o no tenía derecho al voto, pero gracias a los plebeyos Roma llega a expandirse y por ello empiezan lo que son los petitorios por parte de los plebeyos, o lo que se conoce también con el nombre pues de nuevas leyes, o lo que son las leyes agrarias de Graco, ¿ya? Su origen es el creciente importancia de la clase plebeya, como le digo, y el pretexto fue la rebelión del Monte Sacro. ¿Cuáles fueron estas leyes o estas reformas que dieron los hermanos Graco? En lo jurídico se crea la ley de las 12 tablas, ley de aplicación general para todos, tanto para plebeyos como para patricios, y la ley de Canuleia, que autoriza los matrimonios entre un patricio y un plebeyo. En lo que es la reforma política se da la ley de Licinias, en acceso de los plebeyos al consulado, edilidad, censura y dictadura. Para ser cónsul, para ser edil, para ser censor o para formar una dictadura, ya esta ley le permitía ocupar esos cargos políticos, así como también la ley Publilias, que era el acceso de los plebeyos a lo que era la pretura o a lo que es la asamblea pretoral. Y en lo religioso, la ley de Ogulnias, que era el acceso de los plebeyos a los altos cargos religiosos que existían en Roma. Terminada estas reformas de los hermanos Gracos, se inicia la conquista del mar Mediterráneo entre los años 261 y 146 a.C. Ten en cuenta de que la conquista se da del Mediterráneo, es la lucha entre Roma y Cartago, que se le conocen con el nombre de guerras púnicas. Existen 4 guerras púnicas. La primera guerra púnica fue una victoria naval romana
en la cual va a anexar las tierras e imposición de una multa a Cartago. Al término de esta guerra, nuevamente Cartago se va, invade Roma, pero tras algunos triunfos es vencido en Soma por Esprión el africano, ¿no? Y Cartago pierde nuevamente su autonomía. Nuevamente pasan los años y nuevamente se desarrollan otras guerras púnicas entre Roma y Cartago, y es destruida esta vez Cartago por sus resurgimientos económicos. La conquista del Mediterráneo oriental. Entre los años 148 al 31 a.C. se desarrolla esta conquista del Mediterráneo oriental, y esta vez se va a enfrentar Roma contra los reinos helenísticos que pertenece a lo que es Grecia, ¿no? Donde destacan las ciudades de Macedonia, Grecia, Asia Menor y Siria, ¿ya? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta expansión romana? El desarrollo del latifundio, de poseer grandes cantidades de tierras por parte de Roma, la crisis del campesinado romano, porque los campesinos habían sido tomados como soldados para la guerra, descuidando así la parte de la agricultura. El excesivo poder de las castas militares también trajo como consecuencia las guerras internas dentro de Roma, y por último la crisis de las instituciones republicanas traen como origen el declive de este periodo llamado República. La conquista del Mediterráneo oriental. Entre los años 148 al 31 a.C. se desarrolla esta conquista del Mediterráneo oriental, y esta vez se va a enfrentar Roma contra los reinos helenísticos que pertenece a lo que es Grecia, ¿no? Donde destacan las ciudades de Macedonia, Grecia, Asia Menor y Siria, ¿ya? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta expansión romana? El desarrollo del latifundio, de poseer grandes cantidades de tierras por parte de Roma, la crisis del campesinado romano, porque los campesinos habían sido tomados como soldados para la guerra, descuidando así la parte de la agricultura. El excesivo poder de las castas militares también trajo como consecuencia las guerras internas dentro de Roma, y por último la crisis de las instituciones republicanas traen como origen el declive de este periodo llamado República.